estar compartiendo la primera y segunda carta del apóstol Pedro a las iglesias. Y estamos muy agradecidos porque va creciendo el grupo de personas que nos están siguiendo en este estudio bíblico por medio de poner like y también por suscribirse a nuestro canal en YouTube. Así que animamos a que usted nos siga y que también pueda motivar a otras personas a seguirnos en nuestro canal de YouTube. Vamos a ir entonces a la síntesis de la primera carta del apóstol Pedro. Cuando decimos síntesis, estamos refiriéndonos a poder brevemente estudiar cada uno de los libros del Nuevo Testamento, quién lo escribió, cuál es el propósito, cuáles son los problemas que surgieron, cuál es el bosquejo del libro, simplemente eso y cuál es la aplicación para el día de hoy. No vamos a estar profundizando en cada uno de los pasajes bíblicos, sino tan solo haciendo una síntesis, haciendo un resumen del libro o de la carta. Vamos a ir entonces a Primera de Pedro, la verdadera gracia de Jesucristo. Y la primera carta al apóstol Pedro, como lo dice, escrita por Pedro, tiene 5 capítulos y 3 divisiones principales. Primero, los saludos, el capítulo 1, versículo 1 y 2. Pedro se presenta como apóstol de Jesucristo a los elegidos de Dios, peregrinos de la dispersión, escogidos para salvación y obediencia. Le está escribiendo a los judíos que habían estado dispersos, los que están dispersos por todo el mundo, y él les escribe para animarlos, para exhortarlos y para motivarlos a que sigan en el camino del Señor. Luego tenemos la primera división, que es del capítulo 1, versículo 3, al capítulo 2, versículo 10. Habla de la salvación, la seguridad eterna, el nuevo nacimiento para una vida de esperanza. También está hablando de regocijarse en las pruebas de la fe. Y habla de la santificación, vivir santos, tener temor a Dios, amar a otros, el crecimiento espiritual. Y está hablando acerca de la posición del cristiano en Cristo. La segunda división es el capítulo 2, 11 al 3, 7. Habla de la gracia, que la gracia trae sumisión, vivir justo en el mundo, sujetarse a las autoridades, a los señores, las esposas a los esposos, los maridos a sus esposas y vivir una vida ejemplar. Esta es la perspectiva de Cristo. La tercera división es capítulo 3, 8 al 5, 11 y habla acerca del servicio. Sufrir por amor a Cristo, seguir el ejemplo de Cristo, ser buenos pastores, tener autocontrol, servir con humildad y el desempeño para Cristo. Y por último, la despedida, capítulo 5, 12 al versículo 14. Escribí para estimularlos y para testificar sobre la verdadera gracia de Dios. El resumen del contenido de esta carta: Pedro escribió su primera epístola entre los años 63 y 67 después de Cristo, cuando Nerón había desatado toda esa persecución tremenda en el Imperio Romano y los cristianos estaban bajo una intensa persecución. Pedro escribió para animar a aquellos cristianos que estaban sufriendo, que tuvieron que dejar sus casas, sus posesiones, sus trabajos, todo, tuvieron que abandonar todo para poder continuar su vida en otros lugares y predicando el Evangelio. La gracia de Dios en Cristo los había traído a la salvación, los había llamado a una vida santa en medio de una sociedad perversa. Requería que se sometieran a toda autoridad y les había hecho sufrir por amor a Cristo. Pedro les estaba exhortando a que no se rebelaran
aún con esas autoridades que los perseguían, que los maltrataban, que fueran obedientes y que fueran fieles a Dios aún en medio de esa persecución. Los cristianos que sufren tienen dos caminos o dos respuestas. Una puede ser responder a las pruebas de la vida con aflicciones, con queja, y la otra es con una perspectiva de gratitud a Dios, con una alabanza a Dios. Yo te pregunto, ¿cómo tomas esos momentos difíciles de tu vida? ¿Cómo tomas esas pruebas que vienen sobre tu vida, sobre tu corazón? ¿Tomas con el gozo y la paz del Señor o lo tomas con queja y, dices, no hay otra salida? Pedro anima a que debemos tomar esos tiempos con gozo, con alegría. Vamos a ver un poquito más profundamente analizando estas divisiones. El saludo, Pedro, en su carácter de apóstol, escribió a todos los cristianos que estaban dispersos, como dijimos anteriormente, por el mundo, estaban como extranjeros en una sociedad lejana. Pedro le recordó a sus lectores que Dios los había escogido para salvación y para obediencia, orando para que la gracia y la paz abunde en los corazones de ellos. En el capítulo 1, versículo 3 al capítulo 2, 10, la gracia trae salvación a la vida del creyente. Pedro comenzó por atraer la atención de los cristianos que estaban sufriendo las bendiciones de la salvación traídas por la gracia de Dios en Cristo. La salvación es descrita aquí como el renacimiento para una esperanza viva, para una herencia incorruptible en los cielos y de aquellos que son guardados por el poder de Dios, sabiendo que esa posición en Cristo ayuda al creyente a enfrentar las aflicciones de la vida adecuadamente desde un punto de vista eterno. Las pruebas terrenales, como hizo Santiago, Pedro exhortó a los creyentes a regocijarse en el fuego de las aflicciones y en los padecimientos que estaban experimentando, sabiendo que Dios lo había permitido para probarlos, para que su fe creciera. Hoy en día muchas veces no queremos sufrir, no queremos pasar por dificultades y queremos que Dios nos libre rápidamente. Y por supuesto, es normal, es natural, pero las pruebas tienen un sentido para que nuestra fe se vaya desarrollando y vaya creciendo día a día. Habla también acerca de la santificación. ¿Cómo deberíamos responder los creyentes en vista de su eterna posición en Cristo? Pedro sugirió que la respuesta era vivir de acuerdo a los principios establecidos por la palabra de Dios. Pedro trató lo referente a la forma adecuada de parte del creyente a la gracia de Dios en 4 áreas específicas. Viviendo en la santidad, ya que Dios es santo, aquellos que vivimos para Dios, aquellos que invocamos el nombre, debemos ser también santos en todo lo que hagamos, de modo que nuestra conducta la pueda ver el mundo y puedan glorificar a Dios por medio de nuestro testimonio. También habla de temer a Dios. Los creyentes debemos también vivir la vida temerosa de Dios, viviendo de una forma reverente y obediente delante de Dios, apreciando en todo lo que vale el costo de la redención, el precio que Cristo pagó por nosotros. La sangre preciosa de Cristo derramada en la cruz del Calvario nos mantiene sin manchas ni contaminación. Otro aspecto importante que habla Pedro aquí es amando a otros. La obediencia a Dios demanda que los creyentes se amen unos a otros, que debamos tener un corazón dispuesto, ferviente, unos a los otros, demostrando así el amor de Dios que enseña su eterna palabra. Y debemos estar creciendo
hacia la madurez. Debemos estar finalmente, la gracia de Dios en la salvación debe ser a través del crecimiento espiritual hacia la madurez en Cristo. Los creyentes debemos alejarnos de la actitud pecaminosa y alimentarnos con la palabra de Dios, obedeciendo sus verdades y dándole cuenta especiales a Dios, y que somos piedras vivas, somos una casa espiritual. Luego, en el capítulo 2:11 al 3:7, la gracia trae sometimiento en la vida del creyente. Los creyentes que respondemos adecuadamente a la gracia de Dios, vamos a evidenciar 4 maneras de vivir en la sumisión. Una vida ejemplar. 2, la autoridad del gobierno sobre nuestras vidas. Es la voluntad de Dios que todos los creyentes nos sometamos a toda autoridad, aun cuando no nos agrada lo que ellos hacen. A los amos, por ejemplo, los patrones, los jefes, aquellas personas que están en autoridad. Y en la familia debe haber también amor, y debemos someternos unos a otros. Las esposas a los esposos también a las esposas, y los hijos. Capítulo 3, 8 al 5, 11, la gracia trae sufrimiento a los siervos de Cristo. No debemos devolver mal por mal. La fama apropiada para responder y la forma que corresponde al cristiano no es el odio, el rencor o el resentimiento, sino por el contrario, sufrir por Cristo. Padecer por Cristo es una bendición, dice aquí el apóstol Pedro. Es una consecuencia y una señal del discípulo de Cristo en la primera época. Gracias a Dios, hoy vivimos una libertad maravillosa, pero en aquellos tiempos era muy difícil ser cristiano y ser fiel al Señor. Cuando los creyentes sufren por haber hecho lo que es correcto, deben descansar en Dios como fiel Creador que los resguarda y los protege. La gracia de Dios demanda que los líderes espirituales sean buenos pastores del rebaño de la grey de Dios que nos ha confiado. Voluntariamente, con ánimo pronto, no con señorío, con un ejemplo. Como líderes tenemos que ser ejemplo con humildad, honestidad e integridad. Para terminar, el tema, propósito, mensaje de este libro, Pedro escribió a los creyentes que estaban dispersos por el mundo, que estuvieran sufriendo injustamente por amor a Cristo, para animarlos a que continuaran siendo fructíferos y a que siguieran confiando en Dios, recordándoles que eran llamados por Dios igual que lo había sido para Cristo, y que la gracia de Dios iba a estar sobre ellos. Espero que haya sido de bendición este resumen de la primera carta de Pedro. Póngale allí un like si le gustó y pase la voz, comparta con otros esto que realmente es de gran bendición, y que queremos edificar vidas para que conozcamos más la palabra de Dios, podamos estar más firmes en un mundo en el cual pasamos dificultades, pero somos más que vencedores. Dios le bendiga, y hasta nuestro próximo encuentro con Síntesis del Nuevo Testamento.